Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos, pero a muchísimos de ustedes preguntándose. Si estoy hablando de esa chispa, esa química que vimos en pantalla y que luego se trasladó, bueno, ¿a dónde creen ustedes? Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman y la verdad sobre su relación. ¿Se acuerdan de Erkenci Kuş, pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares? ¡Ay, qué novela! Dos protagonistas que parecían hechos el uno para el otro con una química tan palpable que era imposible no pensar que algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Y es que, seamos sinceros, esa conexión era de otro nivel. Sus miradas, sus gestos, esa forma de interactuar, era magia pura. Pero, ¿era solo actuación o había algo más profundo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y hoy, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este tema que ha generado tanta especulación, tantos debates en redes sociales y tantos deseos de que sí, de que fueran pareja en la vida real. Han pasado ya un tiempo desde que Erkenci Kuş nos cautivó y a lo largo de este tiempo, la prensa y los fans han estado investigando, buscando pistas, intentando conectar los puntos. Hemos visto declaraciones, fotos, rumores, y la verdad es que la información ha sido un poco fragmentada, un poco confusa. Por eso en este vídeo vamos a intentar juntar todas esas piezas del rompecabezas para ofrecerles la visión más completa posible. Así que si son tan fans de estos dos talentosos actores como yo, y quieren saber qué pasó, qué está pasando, o qué nunca pasó, quédense conmigo hasta el final. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros misterios desvelados y análisis de celebridades. Ahora sí, vamos a empezar por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de Erkenci Kuş en 2018. Desde el primer momento quedó claro que su química era especial. Su interpretación de Sanem y Can fue tan convincente que se ganaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión entre sus protagonistas. Se rumoreaba que su relación iba más allá de la pantalla, y no era para menos. Compartían momentos en redes sociales, se les veía juntos en eventos y sus entrevistas a menudo tenían un tono muy íntimo y cómplice. Can Yaman, en particular, ha sido conocido por ser un hombre apasionado y a menudo muy abierto sobre sus sentimientos. Y en varias ocasiones, después de la serie, se le escuchó hablar con mucho cariño de Demet, describiéndola como una persona increíble, una colega maravillosa y alguien con quien disfrutó mucho trabajar. Hablaba de la intensidad de su conexión en el set, de cómo se entendían sin necesidad de muchas palabras. Y eso, amigos, para cualquier actor, es algo invaluable, pero para el público, es un indicio clarísimo de que algo más está sucediendo. Hubo un momento, sobre todo durante la emisión de la serie y poco después de su finalización, en que las señales apuntaban fuertemente a una relación sentimental. Vimos fotos de ellos juntos en momentos más privados, fuera del contexto de la actuación. Comentarios cariñosos en redes sociales, un apoyo mutuo muy evidente. La prensa turca, siempre atenta, publicaba constantemente sobre ellos, a menudo asegurando que su romance era un hecho. Se hablaba de que habían pasado unas vacaciones juntos, de que se conocían las familias, y todo parecía encajar a la perfección, ¿no creen? La fantasía de los fans se alimentaba de estas pistas, y la verdad es que a muchos nos encantaba la idea de que Sanem y Can fueran pareja en la vida real. La atmósfera en torno a Erkenci Kuş era eléctrica. No era solo la trama lo que cautivaba a la audiencia, sino la autenticidad con la que Demet y Can daban vida a sus personajes. Cada mirada, cada roce, cada palabra susurrada parecía cargada de una emoción genuina que traspasaba la pantalla. Los fans, inmersos en esta narrativa romántica, proyectaban sus deseos sobre los actores, esperando que esa magia televisiva se tradujera en una historia de amor real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y análisis. Cada me gusta de Can a una foto de Demet, cada comentario sutil de ella en una publicación de él, era escrutado al detalle, buscando la confirmación de lo que tantos anhelaban. Las entrevistas conjuntas eran un espectáculo aparte. Si bien debían hablar de la serie, a menudo la conversación derivaba hacia la conexión entre ellos. Can, con su carisma arrollador, no dudaba en halagar a Demet, describiéndola con adjetivos que iban más allá de la simple camaradería profesional.
Hablaba de su talento, de su belleza, pero sobre todo, de la forma en que conectaban a nivel humano, una conexión que, según él, rara y especial. Demet, por su parte, respondía con una sonrisa cómplice y palabras de agradecimiento, reconociendo la intensidad de la experiencia de trabajar juntos. Esta reciprocidad, este juego de miradas y comentarios, alimentaba la ilusión de los seguidores, quienes veían en ello la prueba irrefutable de un romance en ciernes. No podemos olvidar los rumores sobre sus presuntos viajes juntos. Se decía que habían sido vistos en destinos románticos, compartiendo momentos de intimidad lejos de los focos. Estas especulaciones, aunque sin confirmación oficial, se sumaban a la narrativa que los fans estaban construyendo. La idea de que Demet y Can, tras haber dado vida a una de las parejas más icónicas de la televisión turca, estuvieran viviendo su propio cuento de hadas en la vida real, era una fantasía irresistible. La prensa del corazón turca, siempre ávida de exclusivas, hacía lo propio, publicando noticias que, si bien a menudo eran poco contrastadas, contribuían a mantener viva la llama de la especulación. Se mencionaban encuentros familiares, presentaciones a amigos íntimos, todo aquello que conforma los pilares de una relación consolidada. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. A medida que pasaba el tiempo y especialmente cuando ambos actores comenzaron a emprender proyectos separados, las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes y los rumores empezaron a tomar un giro diferente. Algunos medios empezaron a sugerir que, si bien habían tenido una conexión muy fuerte, y quizás incluso un romance fugaz o una relación muy íntima, esta no había prosperado o se había terminado. ¿Y por qué decimos esto? Porque no hemos visto recientemente a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de manera pública y romántica, como si ocurrió en ese periodo inicial. Si bien ambos actores siguen demostrando un gran respeto y admiración mutua en sus redes sociales y en entrevistas, esa intensidad de pareja que el público percibía parece haberse diluido o transformado. El paso del tiempo, las exigencias de sus carreras individuales y la inevitable evolución de las relaciones personales juegan un papel fundamental en la forma en que se presentan al público. Can Yaman, en sus entrevistas más recientes, a menudo habla de su carrera internacional, de sus proyectos en Italia y de sus aspiraciones profesionales. Si bien siempre ha sido respetuoso al mencionar a Demet, sus declaraciones se han centrado más en la amistad y en la admiración profesional que en un vínculo sentimental actual. Se ha referido a ella como una gran amiga y colega, alguien a quien guarda mucho cariño, destacando la importancia de la buena relación que mantienen. Es evidente que para él, la profesionalidad y el respeto mutuo priman, y la nostalgia por los momentos compartidos en el set se manifiesta más en el ámbito de la gratitud por la experiencia vivida que en el anhelo de una relación amorosa. Por su parte, Demet Özdemir también ha mantenido un perfil más reservado sobre su vida personal en los últimos tiempos. Ha estado muy enfocada en su carrera, participando en proyectos importantes y consolidándose como una de las actrices más reconocidas de Turquía. Cuando se le pregunta por Can Yaman, su respuesta suele ser similar, palabras de admiración y cariño, pero sin confirmar una relación sentimental pasada o presente. Es posible que ante la presión mediática y la invasión de su privacidad, haya decidido adoptar una postura más cautelosa, priorizando su bienestar y el de quienes la rodean. Su éxito profesional habla por sí solo, demostrando que su talento y dedicación son sus principales focos. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, queridos amigos, es que es muy difícil tener una confirmación oficial y rotunda de su relación, ya sea pasada o presente, tal como sucede con muchas parejas del mundo del entretenimiento. Lo que sí es innegable es la increíble química que compartieron en Erkencikus. Esa conexión traspasó la pantalla, y es natural que el público creyera y deseara que esa magia se extendiera fuera de los sets de grabación. La industria del entretenimiento a menudo crea una burbuja, donde la ficción y la realidad se entrelazan, y los fans, al ser testigos de una química tan poderosa, buscan replicarla en la vida de los actores. Se especula mucho. Algunos creen que si tuvieron una relación seria que terminó por motivos profesionales o personales. Otros piensan que fue un romance más casual, o simplemente una conexión muy profunda de compañeros de trabajo que se idealizó por la fantasía de los fans. Y también están los que aseguran que en realidad, nunca hubo una relación romántica, solo una gran amistad y admiración mutua, magnificada por la intensidad de sus personajes. Es probable que la realidad sea una mezcla de todos estos elementos, un cóctel de sentimientos, expectativas y percepciones que nunca llegaremos a desentrañar por completo.
Lo que os podido observar es que al principio, las señales apuntaban fuertemente a un posible romance. Fotos juntos, apariciones más íntimas, declaraciones que insinuaban algo más que amistad. Pero con el paso del tiempo, esa intensidad se ha transformado en un cariño y respeto mutuo muy genuinos. Ambos han seguido caminos profesionales distintos, y aunque se apoyan mutuamente, la especulación de una relación romántica activa ha disminuido considerablemente. Es natural que las relaciones cambien, evolucionen y a veces se disuelvan, especialmente en un mundo tan exigente como el del espectáculo. Lo importante es que el respeto y la admiración profesional se mantengan, y en este caso, parece ser así. Es importante recordar que el mundo de las celebridades está lleno de rumores y especulaciones. Los fans desean ver a sus parejas favoritas juntas, y esto a veces puede llevar a interpretar señales de manera que encajen con esos deseos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue tan poderosa en Erkenci Kuş, que se convirtió en una fantasía para muchos. El público se involucra emocionalmente con las historias y los personajes, y cuando esa conexión es tan fuerte, es difícil separarla de la vida real de los actores. Ahora, si me preguntan a mí, ¿qué creo yo? Creo que hubo una conexión muy fuerte, una admiración mutua y quizás, un momento en el que estuvieron muy unidos, tal vez incluso tuvieron algo. La intensidad de su trabajo juntos, la forma en que se entendían, todo eso crea un ambiente propicio para que surjan sentimientos. Es innegable que la química que compartieron era especial y trascendía la pantalla. Sin embargo, ¿fue una relación formal y duradera? Eso es lo que no está del todo claro, y probablemente nunca lo sepamos con certeza al 100%. La vida de las celebridades en muchos aspectos es un libro cerrado al público general, y solo ellos tienen acceso a la totalidad de su contenido. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de si fueron pareja o no, o si lo fueron en algún momento, su vínculo profesional es innegable y su admiración mutua parece sincera. Son dos artistas talentosos que compartieron un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras y en la televisión turca a nivel mundial. Y eso es algo que debemos celebrar. El legado de Erkenci Kuş va más allá de las vidas personales de sus protagonistas, es un hito en la historia de la televisión, y la química entre Demet y Can fue un factor crucial en ese éxito. La verdad sobre su relación, si es que existe una única verdad cerrada y definida, es que es un tema que ha sido objeto de mucha especulación y que, a día de hoy, no hay una confirmación oficial que satisfaga todas las dudas. Lo que sí sabemos es que compartieron un momento muy especial, una conexión que el público amó y que nos dejó a todos con ganas de más. Y quizás, esa es la magia, ¿no creen? Que nos dejen imaginar, que nos dejen soñar un poquito. El misterio que rodea a su posible relación ha contribuido, en parte, a mantener viva la fascinación por ambos y por la serie que los unió. Y bueno, queridos seguidores, esto es lo que hemos podido recopilar y analizar sobre Demet Özdemir y Can Yaman y su relación. Espero que este vídeo les haya aclarado un poco el panorama, o al menos, les haya dado una visión más completa de los rumores y las realidades que rodean a estos dos queridos actores. El objetivo de nuestro canal es explorar estos temas con detalle, ofreciendo diferentes perspectivas y analizando la información disponible para que ustedes puedan formarse su propia opinión. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su atención y su apoyo significan muchísimo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que eran pareja? ¿Siguen creyendo que lo son o lo fueron? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, porque al final, ustedes son una parte fundamental de esta comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.